a todos. Estoy muy contento, muy feliz en este día por poder llevarles esta catequesis, que pues para mí es un reto personal hacer esta conferencia este día de hoy, porque la verdad hacía muchos, pero muchos años que no hacía una catequesis sobre este tema, que es un tema fundamental, es un tema crucial, porque el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, encierra en sí toda la historia de la salvación, todos los textos proféticos del Antiguo Testamento, toda la revelación plena de Cristo con su nacimiento, muerte, resurrección y todos los eventos que vendrán, todo está consignado en este libro, en el libro del Apocalipsis. Entonces, para un cristiano es necesario, más que necesario, comprender qué dice el libro del Apocalipsis. Pero es así tanto su significado y su importancia en el mundo de la fe, el libro del Apocalipsis, que por más que intenté sintetizar, no pude hacerlo en un solo programa. Entonces, vamos a hacer 2 programas sobre el libro del Apocalipsis, 2. Hoy será la primera parte, iremos hasta el capítulo 11, del capítulo 1 al capítulo 11, donde les explicaré entonces qué dice el libro del Apocalipsis. Aquí no voy a hablar, no voy a hacer interpretaciones del libro, ni voy a hacer una predicación sobre el libro del Apocalipsis. Les voy a enseñar qué dice el libro del Apocalipsis. En la próxima sección, que será de hoy en 8 días, hablaremos de la segunda parte del libro del Apocalipsis, es decir, del capítulo 11 al capítulo 22, y allí entonces ya daré algunas conclusiones finales. Hoy solamente al final de la charla haré una conclusión final de esos primeros 11 capítulos, Les pido, por favor, que las personas que estén conectadas le den compartir. Ahí en la partecita de abajo, donde están los comentarios, ahí dice compartir. Por favor, compártanlo. Simplemente es oprimir esa tecla, simplemente es pulsar en ese lugar y darle compartir. La idea es que esta charla llegue a muchísimas personas. Cuando ustedes lo comparten, pues inmediatamente queda en vivo en sus muros y todas las personas, todos sus contactos pueden acceder a esta charla. Entonces, háganme ese favor. Ha sido un trabajo bastante arduo, le he dedicado muchas horas, he revisado todos mis libros de escatología, todos mis apuntes del seminario, he hablado con personas profesionales en el tema para poderles dar realmente pues un material bueno, un buen material. Entonces les pido solamente eso, denle en compartir para que otras personas puedan entonces acceder a en esta tarde a este material, y al terminar también pueden compartirlo para que entonces lleguemos a cientos y ojalá a miles de personas. Lo primero que hacemos, como siempre, es invocar la presencia de Dios a través de la oración y a través del canto. Entonces pongamos nuestra mente, pongamos nuestro corazón, toda nuestra mente, todo nuestro corazón en la presencia de ese Dios, y pidamos que sea Él que nos ilumine en esta noche, que me ilumine a mí para que pueda transmitirles el verdadero contenido del libro del Apocalipsis, y que ilumine a todas las personas que verán esta charla para que también, recibiendo el Espíritu Santo, puedan entender cuál es el mensaje que Dios tiene, que es un mensaje maravilloso. El libro del Apocalipsis es un libro maravilloso, es un libro de esperanza maravilloso. Y al final de esta charla, cuando terminemos la primera parte en ese capítulo 11, se darán cuenta por qué se los digo. Vamos a invocar la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y con tu espíritu. Pidamos por la intercesión de María Santísima al Espíritu Santo. Digámosle: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ahora pidamos ese Espíritu que venga sobre cada uno de nosotros y que nos llene con su poder y con su amor. El Espíritu de Dios está en este lugar. Ven sobre nosotros, Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Ven y llénanos de tu amor, de tu sabiduría, de tus dones y tus carismas. Quédate con nosotros, Espíritu Santo. Libéranos de todo engaño. Guíanos en estos textos maravillosos en los que Dios se ha manifestado al mundo. El Espíritu de Dios está en este lugar.
sobre mi mente y mi corazón, Señor, sobre mi lengua. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Ven sobre mis ideas, Señor, sobre las ideas de todos aquellos que verán este video. Para consolar, Danos esperanza, está aquí para liberar. que entendamos que este libro es el libro de tu gloria, de tu poder vencedor. Dios está aquí. Dile, muévete en mí. Muévete en mí, Muévete Espíritu en Santo. mí, muévete en mí. Ven con poder, Señor. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirle al Señor juntos, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Creo que Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dilo conmigo, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Bueno, todas las personas que están ingresando, que están haciendo parte de esta transmisión, les pido que por favor le den compartir este video ahí en la parte de abajo para que también este video pueda salir en vivo en cada uno de los muros de su Facebook. Y también al terminar puedan compartirlo para que lleguemos a cientos o a miles de personas. Pues como les decía al inicio, durante hace muchos años que estudio el tema de la apocalíptica, pero hace muchos años también que no daba una conferencia sobre este tema. Entonces me parece muy motivante y pues al hacer todo el estudio durante esta semana y dedicarle muchas y muchas horas de estudio, he decidido hacer esta charla del Apocalipsis, esta conferencia en 2 sesiones. La primera, que empezaremos el día de hoy, que irá desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, y luego entonces desde el capítulo 12 hasta el capítulo 22 el próximo viernes, ¿sí? Y señalo antes de empezar el tema ya en forma, y es que lo que enseñaré en esta conferencia es qué dice el libro del Apocalipsis, qué dice el libro y por qué, de dónde me viene la idea de hacer esta catequesis. He visto muchos videos últimamente hablando de, pues por el tema de la pandemia, que esto ya es el cumplimiento pleno del Apocalipsis. Y lo malo es que las personas que dicen eso ni siquiera creo que muchas de esas personas ni siquiera creo que hayan leído jamás el libro del Apocalipsis, o sea, no tienen ni idea de lo que dice el libro del Apocalipsis. ¿Y qué es lo malo? Que nosotros escuchamos esa información y como tampoco sabemos qué dice el libro del Apocalipsis, creemos que sí es verdad. Pero entonces vamos a aclarar qué dice el libro del Apocalipsis. Ese es el gran tema del día de hoy. ¿Qué dice el libro del Apocalipsis en los primeros capítulos? Como siempre iremos desde la generalidad, explicando conceptos generales y luego en la particularidad. Antes de empezar quiero dar un saludo muy especial a una gran amiga que es doña Miriam allá en el barrio Canadá, en Bogotá, que está de cumpleaños el día de hoy. Esta mañana no pude transmitir la Eucaristía porque estuve fuera de mi oratorio, pero la ofrecí por usted, doña Miriam, por su esposo, por su hija, por toda su familia. Espero de corazón que la haya pasado muy bien y que el Espíritu de Dios y la Sagrada Familia esté con usted y con ustedes. La aprecio de corazón y por eso este saludo antes de iniciar.
Bueno, lo primero que quiero decir para empezar el tema del Apocalipsis es una frase que yo digo hace muchos años y espero que no me la tomen a mal, pero es una frase que me parece que encierra mucho lo que es en los libros de la Biblia. Yo pienso que la Biblia es como una mujer independiente, ¿sí? Una mujer independiente siempre va a decir que no necesita de nadie para poder vivir, ¿no? Y asimismo es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una mujer independiente. No necesita que nadie la interprete. La interpretación bíblica está en la Biblia. Es ella misma la que se explica, ¿sí? Eso es fundamental. La Biblia se explica a sí misma. No necesita que nadie por fuera venga a interpretarla. Usted necesita interpretar la Biblia, lea la Biblia. Usted quiere interpretar bien la Biblia, lea más la Biblia, ¿sí? Porque es precisamente eso lo que le va a dar a usted la llave de la interpretación. Eso es lo primero. Segundo, ¿qué significa la palabra Apocalipsis? Entonces, es una palabra griega que significa desvelar, así tal cual, literalmente es lo que significa. Etimológicamente la palabra Apocalipsis dice o traduce desvelar, quitar el velo. Es como si algo que está oculto, ¿cierto? Bajo un velo, se quita el velo y entonces nos muestra lo que hay debajo de ese velo, ¿sí? ¿Quién escribió el libro del Apocalipsis? Entonces nosotros tenemos la referencia de que fue escrita por Juan. Lo que nos dice la tradición es que sea el mismo Juan, que fue el apóstol de Jesús y que escribió el Evangelio de Juan y algunas de las cartas. Entonces, aparentemente y al parecer, lo que nos dice como tal la historia es que fue el profeta Juan quien escribió en la isla de Patmos, donde estaba exiliado, este libro del Apocalipsis. Eso es fundamental saberlo. Tenemos que entender algo y quiero decirlo, aunque obviamente para muchos de ustedes es lógico, pero para muchas personas que ven ese video tal vez no. Y es que los apóstoles de Jesús eran judíos, ¿sí? Entonces muchas de las cosas que ellos hablaban eran normales entre judíos. Por ejemplo, esa palabra, la palabra Apocalipsis, era muy común y muy utilizada dentro del argot del ambiente judío. Eso es importante saberlo, porque muchos dirán, ah, bueno, eso ya lo sabíamos, que los apóstoles de Jesús eran judíos. Pero es importante saberlo porque todo, y ya lo vamos a ver en el transcurso de esta explicación, y es que todos los textos de los que habla Juan en el Apocalipsis, todos los signos que Juan nos muestra en el Apocalipsis, tienen que ver con el Antiguo Testamento, es decir, con los libros sagrados del pueblo judío, la Torá, ¿cierto? Y el Tanaj, que son los libros sagrados, sobre todo esos, la Torá y el Tanaj, que son los libros sagrados de los judíos. Entonces, no se puede desprender este libro del Apocalipsis porque fue escrito por un judío, no se puede desprender de su ámbito y de su ambiente judaico. ¿Listo? Eso es fundamental también saberlo. Eso es súper esencial. Los libros que más se citan en el Apocalipsis, o que Juan más cita, o las referencias más grandes que hace Juan del Antiguo Testamento, son del libro de Ezequiel, que creo que es como la gran base que toma Juan en los signos que a él se le muestran, y esos signos son interpretados sobre todo al tomarlos también del libro de Ezequiel, del libro de Daniel, de Esdras, de la segunda parte de Esdras, que es más o menos desde el capítulo 4, y del primer libro de Enoch, más o menos de la historia de Enoch. Yo creo que esas son como las fuentes más importantes que tiene Juan al escribir el libro del Apocalipsis. Esas son como las cuatro, especialmente las dos primeras, Ezequiel y Daniel. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice en general o qué narra el libro del Apocalipsis? Entonces, registra los sueños y visiones simbólicas del profeta. Entonces, todas estas visiones fueron dadas a través de sueños o a través de visiones estando él despierto. Y narra precisamente el desarrollo de esos sueños y de esas visiones y cómo esos sueños y esas visiones van a tener una trascendencia para la gente que él conocía. Y esto es importante, mire, Juan escribe el libro del Apocalipsis para gente de su tiempo, para sus conocidos. Este libro fue inspirado inicialmente para sus conocidos, pero como es un libro profético, es un libro que trasciende, ¿sí? Eso entonces se llama lingüístico y metalingüístico. Es un texto lingüístico porque será interpretado por las personas a quien fue dirigido, que fue a las personas que Juan conocía, a su comunidad. Y es metalingüístico porque será interpretado por la gente de nuestra generación, las generaciones que pasaron y las que vendrán, y para todos tendrá un significado, ¿sí? Eso lo vamos a ver en el transcurso también de esta charla.
Tiene un sentido lingüístico, histórico y metalingüístico, ¿sí? Y también podríamos decir metahistórico, porque va mucho más allá de lo que se narra para ese tiempo. Entonces, narra eventos actuales, es decir, los que van a pasar en ese tiempo y los eventos que van a venir. Eso es fundamental. El libro del Apocalipsis es un libro de esperanza, en los cuales podemos ver los eventos de nuestro tiempo a la luz de lo que vendrá del final. Eso es interesante, mire, cuando usted ve una película por primera vez, por ejemplo, si es una película de terror o que tenga suspenso, en las escenas que hay terror o suspenso, obviamente usted se asusta, ¿cierto? Es lógico que eso nos pase. Pero digamos que usted ha visto la película más de una vez, usted ha visto la película 3 o 4 veces. Puede ser que ya no le cause tanto miedo esas escenas porque usted ya sabe que van a pasar. Eso es más o menos lo que podríamos decir también del libro del Apocalipsis. Cuando usted sabe cuál es el final de todo lo que va a ocurrir, usted siente la esperanza y usted siente la paz de que lo que está pasando es simplemente eso, algo pasajero, ¿sí? Porque ya conoce el final. Entonces, el libro del Apocalipsis es escrito para darle esperanza a la gente y que pueda interpretar los signos de su tiempo a la luz de lo que va a suceder, de la gran conclusión de lo que va a ser precisamente el resultado de este libro. Entonces, el libro es un libro de esperanza, narran los eventos actuales y el propósito que Dios tiene de estos eventos actuales. También es un libro profético, eso lo dice en el capítulo 1 Juan, entonces lo sitúa ese libro dentro de todos los libros proféticos de la Tanaj, ¿no? Que es un libro sagrado judío. Y obviamente con la intención de que ese pueblo se sienta consolado, porque es un pueblo que está sufriendo. Recuerden que en el tiempo de Juan, el pueblo cristiano está siendo perseguido, es una iglesia naciente por los romanos, ¿no? Que los tienen sitiados y que incluso destruirán el templo en el año 70. Entonces estamos en esta época de la historia, la persecución de Domiciano sobre la iglesia naciente. Esa es como la parte histórica de en qué momento se escribe este libro del Apocalipsis. El Apocalipsis tiene dos destinatarios, eso es fundamental: la gente del tiempo de Juan y la gente de los últimos tiempos, es decir, nosotros. El libro inicia con una carta a las 7 iglesias de Asia Menor. Ese es el capítulo, aquí ya vamos a empezar desde el capítulo 1 más o menos hasta el capítulo 3. Entonces lo primero que narra el libro del Apocalipsis es una carta, y esta carta es el centro de todo. O sea, todo el libro del Apocalipsis, todo él va dirigido especialmente a estas 7 iglesias, que son las 7 iglesias de Asia Menor. ¿Listo? No voy a ir una por una porque pues me tomaría muchos programas, pero digamos que esos son los destinatarios fundamentales. Las 7 iglesias representan la plenitud del pueblo elegido de Dios, ¿sí? El número 7 va a estar completamente presente durante todo el Apocalipsis. El número 7, ¿qué significa para los judíos? La plenitud, ¿sí? Entonces, por eso es que Juan, digamos que el elemento que más vamos a escuchar y más vamos a ver y más vamos a leer en el libro de Apocalipsis es ese, el número 7. Entonces, este libro va dirigido a las 7 iglesias, que representa obviamente la plenitud del pueblo de Dios, la plenitud de la iglesia de Cristo, y que también representa obviamente los ciclos del Shabbat. ¿Qué son los ciclos del Shabbat? Los ciclos que tenían los judíos, que representan la creación, los 7 días de la creación, que terminan con el Shabbat, el séptimo día, que es el día sábado, que es el día del descanso. Entonces también por eso el 7 representará esos ciclos de 7, que son los ciclos antiguos del Shabbat judío. Ojo con esto, el Apocalipsis no es como un código secreto, el Apocalipsis no es como un rompecabezas, ¿sí? Al contrario, el Apocalipsis da luz a toda la escritura, pero no es que usted mueve por acá, y entonces va armando algo y entonces aquí usted va a sacar nombres y fechas. Recuerden lo que dice el Señor, ¿no? Que ni siquiera Jesús en su humanidad sabía el día ni la hora en la que el Hijo del Hombre iba a volver, o que todos estos episodios iban a volver. Ojo con eso, porque esa es una parte de la que la gente está engañando, ¿no? Diciendo, es que yo sé el día, es que interpretamos y decimos, no. Esto no es como un rompecabezas para armar, esto es simplemente lo que sí va a suceder. ¿Y cuándo va a suceder? Bueno, digamos que solamente Dios lo sabe, ¿no? Tiene alusiones al Antiguo Testamento,
que es la fuente propia de este libro, es el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué dice esa primera parte? El mensaje de Jesús a las 7 iglesias. Entonces, la primera visión que tiene Juan es a Cristo en medio de los 7 candelabros, ¿no? Esa es la primera visión que tiene Juan. Cristo glorificado en medio de esos 7 candelabros, y esos 7 candelabros representan las 7 iglesias, ¿no? Esta es una clara alusión al libro de Zacarías, tal cual Zacarías muestra propiamente eso mismo. El Mesías glorificado ya en medio de los 7 candelabros, que representa la iglesia universal. ¿Y qué le dice Jesús a esas 7 iglesias? Entonces Jesús a las primeras iglesias las denuncia, porque esas primeras iglesias tienen apatía, unas iglesias son muy prósperas y en esa prosperidad económica tienen apatía frente a Dios. O sea, se creen autosuficientes. También hay corrupción y sobre todo hay corrupción económica. Entonces, estas dos primeras hablan sobre todo de corrupciones, ¿no? Primera, una corrupción que da apatía, y segundo, que es una corrupción monetaria que trae, obviamente, la tercera, que es la corrupción moral, ¿cierto? Entonces, la tercera denuncia que hace Cristo a las iglesias es la inmoralidad. No solamente la inmoralidad sexual, porque hay inmoralidad sexual y Cristo lo dice allí en estas denuncias, pero también hay una inmoralidad idolátrica. En esas iglesias todavía se consume alimentos que fueron ofrecidos a ídolos. Eso se llama inmoralidad también de fe, ¿no? Entonces hay inmoralidad sexual y también hay inmoralidad propiamente de fe, idolatría. Básicamente es eso, idolatría. En la segunda parte de la carta de Jesús a estas iglesias, habla de la persecución. Entonces hay un grupo muy pequeño de iglesias que siguen siendo fieles, la minoría sigan siendo fieles, y estas iglesias están siendo perseguidas. Entonces Jesús consuela a esas iglesias, pero no solamente las consuela, les advierte que vendrán más persecuciones. Le advierte a esas iglesias, vendrán muchas más persecuciones. Ustedes están sufriendo, pero no serán los únicos que sufrirán. Vendrán muchas más persecuciones y vendrán una tribulación mayor. Esto es importante porque, a ver, en la historia de la humanidad hemos tenido pequeños apocalipsis. La Primera Guerra Mundial podremos decir que es un pequeño apocalipsis, la Segunda Guerra Mundial un pequeño apocalipsis, ¿cierto? Pero habrá una gran tribulación para la iglesia, una gran tribulación a nivel mundial. Estos pequeños apocalipsis fueron localizados, ¿no? Entonces en Rusia, Alemania, Europa, Francia, ¿cierto? Esta gran tribulación de la que habla Jesús acá es una tribulación mayor, es decir, será global, ¿listo? Eso es fundamental para poder entender cómo va a ser entonces el transcurso de los acontecimientos. Y entonces Jesucristo les da dos caminos a esta iglesia, a estas iglesias, sobre todo a las iglesias sufrientes, pero a toda la iglesia, a las 7 iglesias les da dos caminos. Primero, que es el camino de la negación, y el segundo, que es el camino de la fidelidad. Entonces dicen, o están conmigo o están contra mí, o son fríos o son calientes, porque si son tibios los vomito de mi boca. O sea, Jesús se radicaliza aquí, ¿sí? Porque han sido muchos años en los que las iglesias han sido tibias. O eres fría o eres caliente, pero si eres tibia te vomito de mi boca. Entonces, o son infieles o se van contra mí con el maligno, o están conmigo, ¿sí? Así de sencillo, solamente muestra Jesús dos caminos. No hay un camino medio acá, hay simplemente dos caminos marcados: el de la transgresión o la negación y el de la fidelidad. Y dice el Señor, a quienes sean fieles les daré una recompensa, ¿sí? ¿Cuál es la recompensa? La nueva creación, el final de esta historia, lo que vamos a ver al final de hoy en 8 días. ¿Listo? Ahora vamos a adelantarnos un poco más y ya vamos a hablar un poco de los capítulos 4 y 5. Eso que hablamos de las iglesias van del capítulo 1 al capítulo 3. Del capítulo 4 al capítulo 5 del Apocalipsis nos empiezan a hablar de las visiones del trono de Dios. Entonces, esto es maravilloso. Esta es la parte que me parece maravillosa, porque a Juan se le permite ver la visión del trono de Dios. ¿Quién está sentado en ese trono? Dios Padre, nuestro Creador, ¿cierto? Él está sentado en el trono.
y es una figura clara del Antiguo Testamento, del Dios del Antiguo Testamento, de Yahvé, ¿cierto? Que es el creador sentado sobre su trono con todo su poder allí. Entonces, ¿quiénes están alrededor de ese trono? Están algunos ancianos y algunas criaturas, ¿cierto? Y esos ancianos y esas criaturas, ¿qué representan? Representan todas las naciones humanas pasadas, presentes y las de porvenir. Entonces, es representación, estas dos figuras fundamentales, la de los ancianos y las criaturas, son representación de Isaías 6, también nos muestra precisamente ese grupo de personas, de los ancianos y las criaturas, Isaías 6, Ezequiel 1, y también Daniel capítulo 7, nos va a hablar también precisamente de quienes rodean ese trono de Dios. Entonces, si ven, es decir, Juan es inspirado, y en esa inspiración de Juan, esa inspiración que se le da a Juan, que Dios le da a Juan, en esa inspiración, Dios le revela todo lo que ha pasado, todo lo que vieron los profetas, que se cumplió en Cristo y todo lo que en Cristo vendrá. Es maravilloso, por eso es que este libro encierra todo y hay que conocerlo. Entonces, las criaturas y los ancianos que representan todas las naciones de la tierra, todas las naciones pasadas, presentes y las de porvenir. Y tiene que ver con los profetas de la Tanaj, del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 6, Ezequiel capítulo 1 y Daniel capítulo 7. Todas estas criaturas y todos esos ancianos hacen solamente una cosa: adorar a Dios. Adorar a Dios Padre, que es el que está en el trono. ¿Cómo lo adoran? Diciendo: santo, santo, santo es el Señor. Santo día y noche. Santo, santo, santo es el Señor. Cuando a nosotros nos dicen: no, es que repetir es malo. Mire, aquí eso es lo que hacen ellos, las criaturas y los ancianos, lo que hacen día y noche sin descansar, es que dicen eso: santo, santo, adoran a Dios diciendo: santo, santo, santo es el Señor. Entonces, Dios tiene un rollo en la mano con 7 sellos. Nuevamente el número 7, ¿no? Dios tiene, imaginémonos, Dios tiene en su mano un rollo con 7 sellos. Entonces, aquí es donde empezamos propiamente el lenguaje profético. Las profecías del Antiguo Testamento, las profecías que están selladas, y sobre todo estos 7 sellos, este rollo con los 7 sellos, nos habla mucho del libro de Daniel, ¿no? Que dice que envuelve el rollo y séllalo para que solamente sea desenrollado al final, a los últimos tiempos. Entonces nos recuerda, es una alusión clarísima al libro de Daniel, este rollo que tiene Dios en la mano con los 7 sellos. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué hay? ¿Cuál es el contenido de ese rollo sellado con 7 sellos? La manifestación de Dios en el mundo. Eso es lo que dice. De eso va a tratar todo. Cómo Dios se va a manifestar en los últimos tiempos. La última manifestación de Dios. Eso es lo que dice ese rollo envuelto con 7 sellos. Tiene la tesis, digamos, de lo que está ahí escrito, el centro, es que habla de la manifestación última de Dios al mundo. Pero ¿qué pasa? Se pone triste Juan porque nadie parece ser digno de coger el rollo y de abrir sus sellos. Entonces él se ve triste, ¿cierto? Porque ¿quién es digno de coger de la mano de Dios ese rollo y abrir sus sellos? ¿Quién es digno? ¿Quién tendrá la autoridad para hacerlo? Entonces aquí viene algo maravilloso que me encanta, pónganle cuidado. Entonces el ángel le dice que si hay alguien que es digno de coger el rollo y abrir sus sellos. Y entonces dice: ¿pero quién? ¿Quién es digno? Entonces el que le habla a Juan le dice: es el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Él es el león. Pónganle mucho cuidado a esta imagen. El que es digno es el león de la tribu de Judá y la raíz de David. Esto tiene alusión con el libro del Génesis y también con el libro de Job. Digamos que allí se toman estas visiones. Pero quiero que se centren en esto. Perdón. Juan está allí triste porque nadie es digno. El ángel, el que le está hablando, le dice: sí, hay una persona digna. Es un león. Entonces él escucha: es un león, el león de la tribu de Judá. Eso es lo que él escucha, pónganle cuidado. Pero cuando él voltea a mirar, Juan no ve ningún león. ¿Qué ve Juan cuando voltea a mirar? Entonces él ve un cordero sacrificado y ensangrentado.
Miren, qué belleza como nos muestra el Apocalipsis la imagen de Jesús, que en el Antiguo Testamento es ese, el león de la tribu de Judá, ¿cierto? Y él escucha, eso es lo que a él le han enseñado porque él es un judío. ¿Quién es digno? Es el león de la tribu de Judá. Pero cuando voltea a mirar, cuando va a mirar ese león de la tribu de Judá, no ve a ningún león. Ve al cordero sacrificado y ensangrentado. Pero ojo con este dato, el cordero está vivo. El cordero está sacrificado, degollado, está ensangrentado, pero está vivo, está vivo. Y eso es lo que Juan ve. Entonces aquí hay una unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El león de la tribu de Judá, Antiguo Testamento. La plenitud de ese león ya no es un león, es un cordero sacrificado y ensangrentado que es Cristo, ¿cierto? ¿Y qué hace este cordero? Coge el rollo. Y es maravilloso. Entonces la visión, ¿cómo termina? Esta visión, ¿cómo termina? Termina con Dios Padre en el trono, a sus pies el cordero sacrificado, ¿cierto? Y el cordero sacrificado tomando el rollo. ¿Sí? Así termina esa primera parte, esa primera visión. Y me parece maravilloso. Obviamente ese cordero de Dios es Jesucristo, ¿no? Recordemos que Juan lo dice. Juan Bautista dice, Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué decimos los sacerdotes en la Eucaristía cuando mostramos el cuerpo de Cristo? Él es el cordero de Dios. Él es el cordero de Dios. Bien, entonces Él es el único digno de abrir, de tomar el rollo y abrir sus sellos. Entonces aquí termina la visión. Entonces vamos a la siguiente visión. En la siguiente visión, el cordero empieza a abrir el rollo y empieza a quitar los sellos. Estamos ya en el capítulo 6 y esta parte se extenderá hasta el capítulo 15 más o menos, pero vamos en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis. Entonces los primeros, los 3 ciclos de 7, este rollo envuelto con los 7 sellos, va a ir hasta a los 3 ciclos de 7. ¿Por qué se llaman 3 ciclos de 7? Porque son 3 ciclos de 7 cosas. El primer ciclo de 7 son los 7 sellos, que ya están a punto de abrirse. El segundo ciclo de 7 son las 7 trompetas, ¿sí? Y la tercer ciclo de 7 son las 7 copas, ¿sí? Son 3 ciclos de 7. Primero, 7 sellos. Segundo, 7 trompetas. Tercero, 7 copas. Ojo con esto. Esto es importante que lo entiendan. No es que los 3 ciclos de 7 vayan a venir uno después del otro, ¿no? No es que sean 21 ciclos, no. No es que empiece en el ciclo 1 y termine en el ciclo 21. Eso es un error, ¿sí? No son 7 uno después de otro, no. Lo que hace Juan en esta parte de los 3 ciclos de 7 es que él entreteje todos los 3 ciclos de 7, los entreteje. Les voy a dar un ejemplo. Del séptimo sello aparecen las 7 trompetas. De las 7 trompetas aparecen las 7 copas. Es decir, por ejemplo, la sexta trompeta desata los primeros 4 sellos, ¿sí? Es decir, todo está entretejido. Todos los 3 ciclos de 7 están entretejidos. Podríamos decir que en una parte, cuando se están cumpliendo las profecías de esos primeros sellos, empieza el otro ciclo, que es el ciclo de las trompetas. Y cuando estamos como por mitad de las trompetas, empiezan el ciclo de las copas, ¿sí? Todos están entretejidos. ¿Y qué es lo más interesante de los 3 ciclos de 7? Que tienen un mismo final. Todos los 3 ciclos de 7, todos ellos culminan o terminan con la gran parusía. ¿Y qué es la gran parusía? La gran parusía es la gran manifestación de Dios a la humanidad. Dios se manifiesta con poder entre los ángeles del cielo y es la terminación de todo. Los cielos nuevos, la tierra nueva, la renovación de la creación. Todos los 3 ciclos de 7 van a terminar en esta gran revelación, en esta gran venida de Cristo a la tierra, ¿sí? Eso es fundamental saberlo. Todos terminan ahí. Es como cuando usted va y escucha una canción y esa canción tiene 3 voces. Y puede ser que cada una de las voces esté diciendo una parte diferente de la letra de la canción,
pero todas terminan en una última frase. Así son los 3 ciclos de 7. Eso es fundamental. ¿Y en qué terminan? En la justicia de Dios sobre la tierra. Y que todo está dado, que todo se ha realizado maravillosamente. Entonces, todo tiene un final, que es el juicio final. Ese es el final, el juicio final, el que vemos en Mateo 25, capítulo 25, versículos 35 y siguientes. Ahora sí vamos nuevamente un poquito atrás y vamos a empezar. De los 7 sellos, estamos en el capítulo número 6. Se abren los primeros sellos y de ellos, los de los primeros 4 sellos, es decir, el Cordero abre primero 4 sellos, ¿no? ¿Y quiénes son esos 4 sellos? Los 4 jinetes del Apocalipsis. Esos son los 4 primeros sellos. Los 4 primeros sellos representan los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Y de qué hablan los 4 jinetes del Apocalipsis? Guerra, conquista y esclavitud. Guerra, conquista y esclavitud. Hambruna y muerte. Son los 4 que vendrán sobre la tierra. Se lo repito. Los 4 primeros sellos de que cubren ese rollo, ¿cierto? Es un rollo y estamos abriendo los sellos. Son 7 sellos. Abren los primeros 4 sellos. Esos 4 primeros sellos traen a la tierra los 4 jinetes del Apocalipsis. La guerra, la conquista, la esclavitud, la hambruna y la muerte. Y la muerte. ¿Listo? Entonces, eso será los primeros 4 sellos. Luego entonces viene el quinto sello. Y el quinto sello habla, o digamos que muestra a Juan todos los mártires asesinados por su fe y cómo el humo del incienso, digamos que permite que las oraciones de esos mártires lleguen a Dios. ¿Sí? Eso es lo que habla el quinto sello. ¿De qué habla el quinto sello? ¿O qué se le muestra a Juan cuando se abre ese quinto sello? La sangre de los mártires, el sufrimiento de los mártires que son perseguidos por la fe, y cómo las oraciones de esos mártires suben al templo de Dios como incienso, ¿cierto? Como el incienso. Cuando el sacerdote está haciendo la incensación del altar y de las personas, lo que está haciendo es que le pide a Dios que por manos de su ángel, como dice la plegaria eucarística número 1, que todas nuestras súplicas sean llevadas hasta el altar del cielo por mano de tu ángel. Eso es lo que sucede en ese quinto sello. Mire cómo todo tiene que ver también con la Eucaristía, ¿no? Y entonces habla de eso. El quinto sello se le muestra a Juan los mártires y la oración de los mártires que sube hasta el altar del cielo. Maravilloso, me parece lindísima esa parte. Entonces nos dice también este quinto sello, o se le muestra a Juan, que muchos más morirán, No se dice de qué o cómo morirán, sabemos que morirán por su fe, no nos dicen cómo morirán, pero termina diciendo esta visión del quinto sello que no durará para siempre, es decir, que en un momento Dios intervendrá. Bien, vamos al sexto sello. El sexto sello es la respuesta de Dios. ¿Sí? Entonces, el quinto sello, la muerte de los mártires y la oración de los mártires que sube hasta el altar del cielo. El sexto sello, que es la respuesta de Dios. Entonces es la venida de Dios, la venida de la justicia de Dios sobre la tierra, que se muestra en Isaías capítulo 2 y Joel capítulo 2, el gran día del Señor, el gran día de la justicia del Señor. Entonces, en ese gran día de la justicia del Señor, ¿cierto? Que es también el que nos narra Mateo 25. Entonces dicen, bueno, ¿y quién puede soportar esto? La gente está angustiada. ¿Quién puede aguantar este juicio de Dios? ¿Quién puede contra la ira de Dios? ¿Quién? ¿Sí? Entonces toda la gente está asustada porque llegó el gran día del Señor. Entonces, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Quién podrá defendernos? Entonces aquí se interrumpe la narración de los sellos y entonces Juan lo que hace es que habla de un ángel que vendrá a la tierra y que pondrá un sello sobre los elegidos, sobre este pueblo sufriente, sobre estos que están siendo perseguidos. Dios pondrá un sello por manos de un ángel y eso nos narra esa partecita, ¿cierto? Cuando se interrumpe la narración del sexto sello, el ángel le muestra a Juan eso, que vendrá el ángel y que pondrá una marca sobre aquellos que son los elegidos, aquellos que son los que están sufriendo, ¿no?
Ojo que no se van a confundir, esa no es la marca de la bestia, ¿no? Es una marca que Cristo trae y que más adelante veremos de qué se trata esa marca. Pero es esa marca, que es la misma marca que nos recuerda, acuérdense, cuando la muerte iba pasando para matar los hijos de Egipto y que ponían sangre de un cordero, ponían esa sangre en donde, en las puertas, y la muerte pasaba de largo. Acuérdense de eso, ¿cierto? Es esta misma marca, la sangre, la marca de la sangre de Cristo, será esa nueva marca. ¿Listo? Sigamos adelante. Entonces, el ángel le dice que estos que fueron marcados, tienen un número. Su número es 144.000. ¿Cuántos recibieron ese sello? 144.000. Y ese número no es un número que aparezca de la nada, es un número del que ya nos habían hablado en el censo militar, en el capítulo 1 del libro de los números, que es un libro del Antiguo Testamento, ¿sí? Es un censo militar. ¿Y por qué sabemos que ese número representa esos de números capítulo 1? Porque esos 144.000 sí son esos. Porque nos habla de que son 12.000 de cada tribu, de las tribus del Antiguo Testamento. Sobre estos 144.000 se ha dicho muchísimo, ¿no? Los testigos de Jehová dicen que son ellos, pero pues hay millones de testigos de Jehová, yo no sé cómo van a reducirlo a 144.000. Pero digamos que se ha dicho muchas cosas. Lo cierto es que los 144.000, nos lo dice claramente el texto, son aquellos que fueron sellados y que son 12.000 de cada tribu del Antiguo Testamento. ¿Qué podremos decir? Que los 144.000 pueden ser aquellos que son salvados del Antiguo Testamento, de la Antigua Alianza. Es decir, aquellos que fueron salvados de las 12 tribus de Israel antes de que Jesús viniera al mundo, que no necesitaban o que no estaban llamados a la perdición y que no estaban, digamos, predestinados a la perdición, o que no pecaron tanto para ser perdidos. Pueden ser estos los 144.000. Aquí sucede algo parecido de lo que sucede cuando a Juan se le habla del león y termina siendo el cordero. Pasa algo muy similar. Entonces, Juan escucha la cifra. Son 144.000 los que recibieron el sello. Eso él escucha. Y él inmediatamente, me imagino, Juan, conocedor de la ley, conocedor de la Tanakh, empieza a pensar. Es el censo militar del Antiguo Testamento. Pero cuando Juan voltea a mirar esos 144.000, ¿qué ve? ¿Ve a los 144.000? No. Ve una multitud incontable de personas de todas las razas del mundo, ¿cierto? Que suben porque han sido lavadas sus vestiduras, todos ellos vestidos de blanco, porque sus vestiduras han sido lavadas con la sangre del cordero. Aquí nuevamente vuelve a salir la imagen del cordero, ¿cierto? Entonces, en la primera, Juan escucha el león de la tribu de Judá, Antiguo Testamento, voltea a mirar y ve al cordero sacrificado que está vivo, ¿no? En esta, entonces, escucha la cifra, 144.000, 12.000 de cada tribu, Antiguo Testamento, ¿cierto? El censo militar de Números capítulo 1. Voltea a mirar y lo que ve es ese pueblo elegido que sale con alabanzas, vestida de blanco, y que sus vestidos han sido blanqueados con la sangre del cordero, y que son de todos los pueblos, razas, naciones, y que representa obviamente el pueblo elegido, que está en Génesis 17:4, que es el pueblo de Abraham, los hijos de Abraham. Ellos son los hijos de Abraham. Entonces es la conquista que Dios hace de todos los pueblos del mundo, los cuales fueron dignos, son dignos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sus ropas fueron lavadas con la sangre del cordero, por el sacrificio de Cristo y por la Eucaristía. Maravilloso. La parte es maravillosa. Todo el libro es maravilloso. ¿Para qué decir que una parte lo es más? Entonces, nuevamente se retoma aquí en esta parte, se quita el séptimo sello. Ojo con esto. Recuerden que íbamos hasta el sello número 6, ¿no? Luego se quita el séptimo sello, pero no se abre el rollo. Todavía el rollo está enrollado. Se quita el séptimo sello, pero no se abre el rollo. El rollo todavía, o sea, Juan no ha leído qué dice ese rollo, no sabe qué dice ese rollo. Cada sello nos ha mostrado algo que vendrá sobre la tierra, cada sello, pero no sabemos qué dice ese rollo, ¿cierto? Un rollo tan guardado celosamente, ¿qué dice? No lo sabemos, lo vamos a descubrir, ya vamos para allá, ¿listo? Entonces se quita el séptimo sello,
y antes de que se quite el séptimo sello, emerge las 7 trompetas. Entonces, todavía no nos van a mostrar, todavía no nos van a mostrar qué dice ese rollo. Pero al quitar el séptimo sello, de ese séptimo sello aparecen las 7 trompetas. ¿Sí ven? Todo está entretejido. O sea, ¿qué es el séptimo sello? Son las 7 trompetas. Y entonces, cuando salen esas 7 trompetas, un ángel toma fuego del altar donde están todas las oraciones de los mártires, y de ese fuego del altar lo riega sobre la tierra. ¿Sí? Representa que Dios va a responder todas las aclamaciones, todo lo que los justos han pedido, todas las preguntas de los mártires, Dios las va a responder. ¿Sí? Entonces ahí empieza. Capítulo 8, vamos al capítulo 8. Entonces en el capítulo 8 empiezan las 7 trompetas. Juan regresa al inicio, vuelve al inicio de todo, ¿cierto? De los 7 sellos, y empieza a contar las historias nuevamente, pero ya no con la visión de los 7 sellos, sino con la visión de las 7 trompetas. ¿Y qué son esas 7 trompetas? Entonces las 5 primeros trompetas, ¿ustedes se acuerdan qué eran los 4 primeros sellos? Los 4 primeros sellos eran los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿cierto? Ahora las 5 primeras trompetas representan las 5 plagas de Egipto. Eso representa las 5 plagas de Egipto. ¿Cuáles son? Granizo, sangre, agua envenenada, oscuridad y langostas. Esos son granizo, sangre, agua envenenada, oscuridad y langostas. Esos son las 5 plagas de Egipto, ¿cierto? Entonces ahí empieza nuevamente la narración, ya no desde la visión de los 4 jinetes y demás, sino desde las 5 plagas de Egipto. La 6ª trompeta libera los 4 jinetes. ¿Sí? La 6ª trompeta libera los 4 jinetes. Todo está entretejido, todo está entretejido. Eso es fundamental saberlo. Aquí quiero decir algo que es supremamente importante. Y es que a pesar de que ya sobre el mundo ha venido, o en la narración, estamos en la narración, ¿no? A pesar de que sobre el mundo en este punto de la narración ya han venido los 7 sellos y ya han venido las 7 trompetas, a pesar de que ya ha venido toda esa desgracia, las plagas, a pesar de que ha venido los jinetes, a pesar de que todo eso ha pasado, el pueblo no se ha arrepentido. Increíble, ¿no? Increíble. Eso me parece algo increíble. Sobre el mundo ya vinieron, en la narración, estamos hablando de la narración, no de la realidad de hoy, sino de la narración. En este punto de la narración, sobre el mundo ya vinieron, los 4 jinetes ya vinieron, las plagas de Egipto, y el pueblo no se ha arrepentido. Qué duro corazón el del pueblo, ¿no? Qué duro corazón. Al contrario, ¿se acuerdan qué pasó cuando Dios trajo las plagas al Éxodo? ¿Se acuerdan qué pasó? El faraón endureció su corazón. Pues la gente de este tiempo, a pesar de que verá todas esas desgracias, endurecerá su corazón. Dios mío, terrible. Esa parte me parece dura. Entonces, aquí nuevamente se interrumpe la acción. Así como se interrumpió anteriormente, aquí se interrumpe la acción nuevamente. Y Juan tendrá 2 visiones. Entonces, se interrumpe la acción y Juan se le trae, ojo con esto porque esta parte es la más emocionante de todas. Entonces, ¿por qué se interrumpe la acción aquí? Porque a Juan se le entrega el rollo. Ya se le quitaron los sellos al rollo. Ahora Juan por fin tiene ese rollo, por fin lo tiene en sus manos. Y entonces, igual que en el libro de Ezequiel, se le pide a Juan que se coma el rollo, que se lo coma. Porque no se le permite leerlo, sino le dice el Señor, cómete el rollo y anuncia a las naciones lo que dice ese rollo. O sea, que al comérselo, su boca se abrirá para que pueda comunicarle a las naciones lo que dice ese rollo. No será leyéndolo como un decreto, sino que será al comérselo, al ser parte de eso, podrá proclamarlo a las naciones. Entonces, por fin sabremos qué dice ese rollo que estaba envuelto con 7 sellos. Es una parte emocionante y estamos llegando a la mitad del libro del Apocalipsis, a la mitad. Entonces, esta parte es bastante conmovedora, ¿sí? Ver que Juan toma el rollo
y se lo come. Entonces, vienen esas dos visiones. Después de comerse el rollo, tiene Juan dos visiones. Al comerse el rollo, al comérselo, tiene dos visiones. La primera visión, Juan ve a los elegidos de Dios junto al altar y se le pide que mida el templo, ¿sí? Esa es la primera visión. Juan ve a los elegidos de Dios, a todos estos que han subido, lavados por la sangre del Cordero. Juan los ve junto al altar del templo, y se le da una vara y se le pide que mida el templo. ¿Listo? Esto es una clara alusión también al capítulo 2 de Zacarías, algo muy, muy, muy similar de lo que pasó en ese libro de Zacarías. ¿Esto qué es? Y en el libro de Zacarías, ¿qué representa? Es una imagen de protección. Dios protege a su pueblo. Pero aquí hay algo que es interesante, y es que cuando el ángel le pide a Juan que mida el templo, le dice, mida todo el templo menos el atrio. El atrio no lo mida, ¿cierto? Y entonces cuando Juan empieza a medir todo el templo, se da cuenta que en el atrio, la gente está allí furiosa, la gente está allí pateando, la gente está allí terrible. Entonces, el atrio es excluido y es pisoteado. Es pisoteado. ¿Y qué representa esto? Representa, como en el libro de Ezequiel, en el capítulo 2, perdón, el libro de Zacarías capítulo 2, va a representar lo siguiente. Pónganle mucha atención. El atrio representa lo externo de la iglesia, lo externo, lo que mostramos, ¿sí? Lo que hay de aquí para afuera, ¿sí? Entonces, claro, puede ser que ese pueblo se vea derrotado porque está siendo perseguido. Puede ser que la iglesia se vea mal, que se vea inmoral, el atrio es todo lo que está afuera de la iglesia, todo lo que muestra la debilidad, la persecución, están siendo asesinados, están siendo perseguidos, hay errores dentro de esa gente, el atrio está pisoteado. Pero lo importante es lo que está dentro del templo, lo que está dentro de la iglesia. Entonces, nosotros aquí hagamos una pausa y pensemos en esto. Siempre se nos ha predicado lo siguiente: la iglesia tiene dos dimensiones. La iglesia es santa y es humana. ¿Se acuerdan de esa catequesis? Se las dieron en la primera comunión. La iglesia es santa y la iglesia es humana. ¿Por qué es santa la iglesia? Porque es sostenida por Cristo y por el Espíritu Santo. Es lo que tiene la iglesia dentro. ¿Qué hay dentro de la iglesia? La Eucaristía, los sacramentos, el poder de Cristo, de María, del Espíritu Santo. Eso es lo que hay dentro. Pero lo que hay fuera es una iglesia humana, una iglesia con errores. Eso es lo que muestra. Y al final de los tiempos veremos sobre todo mucho más esa iglesia pisoteada. Lo dice el libro del Apocalipsis, ¿cierto? Entonces hace una clara alusión a los textos de 1 Corintios capítulo 3 versículos 16, Hebreos capítulo 3 versículo 6, 1 de Pedro capítulo 2 versículos 4 y 5. Lo repito para los que toman apuntes. Esta parte de esa iglesia que parece derrotada y que parece que se le pisa el atrio es lo primero que las escalinatas para entrar, ¿no? Lo que está fuera de la iglesia. Hace una clara alusión a 1 Corintios capítulo 3 versículo 16, Hebreos capítulo 3 versículo 6 y 1 de Pedro capítulo 2 versículos 4 y 5. También hace una referencia clarísima a la conversación de Jesús con la samaritana. Recuerden que Jesús dice, llegará un día en que no se adorará solamente ese templo, llegará un día en que mi pueblo me adorará en espíritu y en verdad, en espíritu, por lo que hay dentro, ¿cierto? En espíritu y en verdad. Eso, es decir, que la iglesia al final ya no serán esos grandes palacios que vemos, sino que será una iglesia con un espíritu dentro, con Cristo dentro, siendo uno con Cristo. Esa parte es maravillosa. Estamos en el capítulo 10, ¿no? Donde se narran estas cosas. Ahora viene la segunda visión. Esa era la primera visión. Entonces, el pueblo en el altar, ¿cierto? El pueblo elegido, Juan midiendo el templo, pero el atrio que está siendo pisoteado, el atrio. Esa es la primera visión. Ahora vamos a la segunda visión. En la segunda visión, Dios designa a los dos testigos. Sobre estos dos testigos se dicen muchas cosas. Unos dicen que puede ser Moisés y Elías, porque Moisés y Elías fueron los que hablaron con Jesús en la transfiguración, acuérdense.
Entonces, como en la transfiguración estaban ellos dos, ¿por qué Moisés y Elías? Moisés representa la Torá. ¿Qué es la Torá? La ley, la ley. Eso representa a Moisés, la ley, porque a él se le entregó en sus manos la ley. ¿Y qué representa Elías? El Tanakh, los profetas, los grandes profetas, el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, Elías. Entonces Moisés y Elías representan la Torá y la Tanakh, la ley y los profetas. Entonces puede ser que sean ellos. También otros dicen que son los dos Elías, ¿no? Elías del Antiguo Testamento, el que hacía llover fuego del cielo, el que detuvo la lluvia durante 7 años, y Juan el Bautista como precursor de Jesús. Eso ya es una interpretación muy personal, yo me inclino más por esta, que sean los dos Elías. ¿Por qué? Porque las características que nos habla precisamente ese capítulo 10 del Apocalipsis son las características de Elías, ¿sí? Son las características de Elías, de tener la lluvia, durante el tiempo que ellos predican, detienen la lluvia, bueno, entonces tiene una característica muy similar a Elías. Y recuerden lo que dice Jesús, cuando le preguntan a Jesús, ¿no era que cuando viniera el Mesías tenía que venir primero Elías? Y entonces Jesús responde, ¿cierto? ¿Qué responde Jesús? Elías ya vino y no lo conocieron. Y era referente a Juan Bautista, ¿listo? Entonces ahí están los dos testigos. ¿Qué pasa con esos dos testigos? Los dos testigos están en la plaza y denuncian a los gobernantes y los llaman a la conversión y denuncian sus obras. Entonces la gente empieza a odiarlos, los odian, pero nadie los puede matar. Nadie, ni siquiera los gobernantes con más poder que tenga, como ellos denuncian sus inmoralidades, ¿cierto? Y denuncian sus inmoralidades, los dos testigos, los gobernantes los odian, ¿cierto? Pero no los pueden matar, nadie puede tocarlos. Entonces, allí, digamos que eso es lo que se nos narra en la primera parte de esa segunda visión. Entonces, ¿qué pasa cuando ellos están ya, digamos, en el culmen de la predicación? Cuando ellos están en el culmen de la denuncia, ¿qué pasa en ese momento? Se levanta la bestia de Daniel capítulo 7, es la misma bestia, con los mismos elementos que está en Daniel 7, se levanta esa bestia del mar, ¿cierto? Y eso tiene una representación maravillosa, que es una bestia política, el mar que representa la gente hace esta bestia llena de odio, ¿cierto? Y esta bestia que hace, mata a los dos testigos, y no solamente los mata, sino que exhibe sus cuerpos en la plaza pública, como escarmiento para todo el que vaya en contra de la bestia, será asesinado de la misma manera, ¿no? Entonces se levanta la bestia y esa bestia mata a los dos profetas y cuelga sus cuerpos durante 3 días en la plaza, o sea, están completamente muertos. ¿Qué les recuerda estos 3 días en los que estuvieron muertos? Los 3 días de Cristo y los 3 días en los que también Lázaro estuvo también enterrado, ¿no? Luego entonces Cristo Cristo viene, Cristo resucita, ¿cierto? Y al resucitar entonces infunde a los dos testigos aliento de vida y vuelven a la vida después de esos 3 días, o sea, después de estar completamente muertos, Cristo mismo los resucita. Entonces, cuando eso sucede, cuando esta segunda visión está culminante, Juan por fin entiende el significado del rollo, ¿sí? Entonces, ese rollo es completamente revelado. Y aquí viene una parte en la que quisiera centrarme un poco más, quisiera de pronto extenderme un poquito más, porque me parece que es como la tesis de esta primera parte. Ya llegamos al capítulo 11, que es el centro, ¿no? de esta primera parte de esta charla del libro del Apocalipsis. Recuerden que son 2, hoy la primera parte, que ya vamos a terminar, y el próximo viernes la segunda. Pero para mí, y ojalá que esto sea quédense con esto que les voy a decir, quédense con esto que les voy a decir, porque para mí es lo más importante, de todos esos 11 capítulos, esto que les voy a decir es lo más importante de todo. Y para mí incluso esto que les voy a decir es lo más importante del libro del Apocalipsis, lo más importante. Ojo con esto. En estos primeros 11 capítulos del libro del Apocalipsis se nos mostró los 7 sellos y se nos mostraron las 7 trompetas, todas ellas con desgracias terribles sobre la humanidad. Los 4 jinetes, las plagas de Egipto. Pero a pesar de que todo eso vino sobre la tierra, la gente no se arrepintió. La gente no se arrepintió.
¿En qué momento la gente se va a arrepentir? Y eso es lo que nos dice el libro del Apocalipsis en estos 11 capítulos. La gente solamente se va a arrepentir cuando vean a ese pueblo sufriente, cuando vean a los dos testigos muertos y resucitados, cuando vean a esa iglesia pisoteada, cuando nosotros los cristianos muramos por ellos, cuando vean que nosotros imitamos a ese cordero degollado. Es decir, solamente el sacrificio de la iglesia, solamente el sacrificio de la iglesia va a hacer que el mundo se convierta. Solamente la misericordia de Dios expresada en el sacrificio de la iglesia, que va a ser perseguida, que va a ser encarcelada, solamente eso moverá los corazones del mundo para su conversión. Ese va a ser el signo de los hijos de Dios. Ese va a ser el signo. El sacrificio, el cordero. Nosotros somos hijos del Cordero de Dios. Ese es nuestro ejemplo. Y eso es importante saberlo. Yo creo que eso es lo más importante del libro del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, es que esta pandemia Dios la mandó para la conversión. No. Ni porque vengan las plagas de Egipto la gente se va a convertir. Ni porque vengan los 4 jinetes al tiempo la gente no se va a convertir. La gente no se va a convertir por los desastres, ni por las epidemias, ni por las enfermedades. La gente no se va a convertir por eso. De pronto algunos, pero el mundo no se va a convertir por eso. ¿Qué vemos en medio de esta pandemia? Inmoralidades más grandes, secretas, ocultas. La gente se le da un poquitico de ventaja y se van a las playas y se van a las discotecas. Porque es que la desgracia del mundo no va a traer conversión. No va a traer la conversión. Eso quiero que les quede grabado aquí. No, no, no. Esta epidemia no fue venida para la conversión del mundo. Esa no es la manera en que Dios quiere que la gente se convierta. Dios no quiere someternos a través del miedo, ni con las plagas, ni con los jinetes. ¿Por qué permite Dios las plagas y los jinetes? Por lo mismo que permitió el diluvio. Expiación. Expiación. Para expiar. Pero esa no es la forma en la que el mundo se va a convertir. ¿Cuándo se va a convertir el mundo? Cuando vea a una iglesia santa. Cuando vea una iglesia como el Cordero, imitando al Cordero de Dios, sacrificado, inmolado. ¿Sí? Cuando eso suceda, la gente se va a convertir. Cuando tú tengas la capacidad de salir de tu ego, y de tu comodidad, y de sacrificarte un poco por el necesitado, por el que tiene hambre, por el que tiene sed, cuando tú seas capaz de quitarte un poco el pan de la boca y la comodidad y dárselo a una persona que lo necesite, cuando tú te quites tu abrigo y se lo dé a una persona que tiene más frío que tú, cuando tú le des de beber o hospedes a una persona con necesidad, cuando tú le des de lo que tienes a un forastero, y sabemos quiénes son los forasteros de nuestro tiempo, ¿no? Cuando dejes de criticar tanto y ayudes a los necesitados, eso hará que el mundo se convierta. Eso hará que el mundo se convierta. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, lo dice la palabra de Dios. Y lo dice el libro que para mí es el libro más importante de la Biblia, el más importante. Toda la Biblia es maravillosa, pero para mí el Apocalipsis, por eso poco hablo del Apocalipsis, poco hablo, y por eso preparé este tema durante tantas horas y tantas horas. ¿Sí? Porque quería que a ustedes les quedara esta idea final de esta primera parte del libro de Apocalipsis. No va a ser la desgracia lo que vaya a traer la conversión al mundo. Dios no quiere que vayamos a Él con miedo, no quiere eso. Dios quiere que vayamos a Él por amor y que el amor sea expresado en los que necesitan, en el ayuno. Eso es sacrificio, pero que ese ayuno, hombre, sea para el necesitado. Me quito esto para ti que lo necesitas más. ¿Sí? Es esa iglesia la que transformará el mundo. ¿Sí? Esa iglesia sufriente, esa iglesia pisoteada, esa iglesia que se parece derrotada, pero que por dentro, tiene a Cristo, al Cordero en el altar. Qué maravilloso el libro de Apocalipsis. Realmente me conmovió mucho dar esta charla. Me parece
pues espero que haya sido para ustedes de bendición. Para todas las personas que vean esta charla, espero que sea de gran bendición esta charla, que puedan compartirla al final, cuando la vean, si les gusta, compártanla. Y dentro de 8 días, con el favor de Dios, nos encontraremos el próximo viernes para la segunda parte, que es el desenlace. Todavía nos falta hablar de mucho. ¿Quién era esa bestia que se levantó y mató a los 2 testigos? ¿Quién era? Y viene otra bestia, ¿no? Esta era la bestia del mar, viene la bestia de la tierra, ¿no? ¿Quiénes son esas bestias? ¿Qué pasará al final? ¿Quién derrotará a esas bestias? Eso lo veremos en el próximo capítulo. Entonces, bueno, exprésenme algo, escríbanme si les gustó hasta este punto. Como les dije, la idea no era como tal hacer una predicación, solamente al final, una pequeña conclusión, pero la idea de esta charla era mostrarles a grandes rasgos qué dice el libro del Apocalipsis. Si llegaste tarde, revísalo, al final va a quedar nuevamente ahí la charla, revísala. Si te quedan dudas, revísanla. Y si al revisarla una y otra vez te quedan dudas, escríbeme y pregúntame. Que esa es la idea, ¿no? Que aprendamos todos. Yo aprendo con sus preguntas y ojalá que con mis respuestas ustedes también puedan aprender algo más. Entonces no sé quién está por ahí. Salúdenme, por favor, para saludarlos. Veo que hay varias personas conectadas. Hay unas que aquí me muestran los contactos que están conectados, pero sé que hay muchas más personas también conectadas que no son contactos. Entonces los que no son contactos, los que no siguen como tal esta página, denle me gusta. Con eso también les llegan las notificaciones de las Eucaristías y les llegan las notificaciones de las charlas y las catequesis que se están dando. Entonces simplemente usted le da me gusta, aquí a las notas de Lucho le da me gusta y puede compartir este video para que otras personas lo vean. Muchas gracias por estar ahí este tiempo, no sé cuánto nos gastamos, 1 hora 10 minutos apenas. Parece que es apenas, por eso pueden revisarlo otra vez las personas que llegaron tarde o durante la semana pueden revisarlo para que cuando veamos la segunda parte sea también así, sea tengamos toda la idea general del libro. ¿Listo? Entonces Dios les bendiga, muchísimas gracias por estar ahí. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe hoy y siempre. Amén. En compañía de María, Reina de los Apóstoles y Reina de la Iglesia, podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Una feliz noche para todos. Dios les bendiga.